Saludos gente de YouTube, bienvenidos una vez más a este su canal Ofimática para Todos. Les habla su tutor y compañero de estudio, Cristian Londoño. En esta oportunidad entonces les voy a explicar cómo desde Visual Basic podemos realizar una extracción de nuestro modelo de datos del libro activo, o sea de Power Pivot, hacia la hoja de cálculo utilizando programación. Esto fue algo que me ayudó a mí en mi trabajo. Yo desarrollé la macro porque en realidad no encontraba como una solución, no encontraba en ningún foro cómo hacerlo. Entonces empecé como a investigar los objetos de Visual Basic relacionados con el modelo, con Power Pivot, y logré hacer esta extracción utilizando entonces la librería ADO, que nos permite pues hacer extracciones hacia bases de datos. Entonces lo primero que les voy a mostrar es que yo tengo en este libro cargado un modelo. Le voy a dar acá en Power Pivot y le voy a dar en administrar. Entonces aquí tengo cargado entonces un modelo con una sola tabla, la cual es una tabla clientes que me traje de una base de datos de Access que tengo en el escritorio. Como pueden ver, la información es una información falsa que bajé de internet para poder realizar este ejemplo. Entonces, bueno, ¿para qué nos sirve esto? ¿O para qué me ha servido a mí? Muchas veces nosotros en nuestra empresa o en, pues no sé, en nuestro trabajo hacemos extracciones hacia bases de datos relacionales como Access, SQL Server, MySQL, de mucha información, ¿cierto? Entonces muchas veces estamos haciendo las consultas directamente hacia la base de datos y la hacemos varias veces en el día, lo cual puede pues generar lentitud, generar problemas con la red. Entonces, ¿en qué me ayudó a mí? Yo necesitaba hacer una extracción varias veces al día de la información. Entonces yo la extraía ya filtrada, con unos criterios. Entonces se me volvía un poco lento mi procedimiento, mi programa en Excel. Entonces por lo que decidí investigar sobre esto para poder hacer la extracción, pues actualizar una vez la base de datos completa en el modelo y hacer los filtros extrayendo desde el modelo hacia la hoja de cálculo. O sea que nomás hacía la extracción una sola vez hacia la base de datos y lo otro lo filtraba desde el modelo de datos. Entonces para eso es que sirve esta rutina o este código de programación que desarrollé. Entonces lo quiero compartir con todos ustedes porque en vista de que no lo logré encontrar en ningún foro ni en ninguna parte en internet, entonces alguna de las personas pues amantes de la programación y todo esto le pueda servir. Entonces les voy a mostrar el código, me voy a dirigir entonces a la ficha programador y el entorno de Visual Basic. Aquí entonces ya tengo desarrollado el código. Es una rutina que se llama extracción datos del modelo. Lo primero que realizo yo acá es dimensionar una variable de tipo string, la cual se llama expresión DAS. Aquí quiero hacer un paréntesis y es que las expresiones DAS, eso es un lenguaje de fórmulas que maneja Power Pivot, que maneja nuestro modelo de datos, el cual también lo podemos utilizar como consulta. Pues normalmente se utiliza para hacer análisis de información, para hacer cálculos, pero lo podemos también utilizar en forma de consulta, algo así como una instrucción SQL. Aquí tengo abajo un comentario de una instrucción SQL, pero entonces para poder hacerlo en el modelo de datos necesitamos utilizar una expresión DAS. Entonces para esto nos va a servir esta variable. La siguiente variable que tenemos acá entonces es una variable llamada rs, la cual es de tipo adodb.recordset. Aquí cabe resaltar que adodb es una librería que nos ofrece Visual Basic para poder acceder a bases de datos, a cualquier tipo de bases de datos. Para poder dimensionar estas variables y poder tener acceso a esos objetos, debemos entonces, antes de escribir nuestro código, debemos aquí por la ficha de herramientas del entorno de Visual Basic, la opción referencias, debemos activar o darle al checkcito Microsoft ActiveX Data Object 6.1 o la más actual que tengan. Para mi caso entonces es la 6.1.
Ya teniendo esto, podemos entonces acceder a ese modelo de objetos o a todo ese tipo de métodos y propiedades para poder tener acceso a las bases de datos. Entonces, utilizamos entonces acá la librería y el objeto recordset. Aquí les voy a explicar más o menos qué es un recordset. Un recordset es como una tabla en memoria que nos almacena la información que se extrae con la instrucción, bien sea una instrucción SQL o una instrucción de tipo DAS, como lo que vamos a utilizar en este momento. Las siguientes dos variables las voy a utilizar, son de tipo entero largo y otra de tipo entero. Las voy a utilizar para hacer el recorrido de las filas para poder sacar la información. Entonces, listo. ¿Qué tenemos entonces cuando inicializamos la variable expresión DAS? Tenemos entonces una función evaluate. Esta función es, haga de cuenta, el mismo select de SQL. Aquí estamos diciéndole evaluate y estamos haciendo un filtro. Estamos añadiéndole la función filter, la cual nos pide como parámetros la tabla, en este caso la tabla clientes que tenemos allá en el modelo, y el resto de parámetros corresponde a los criterios que le vamos a dar o los filtros. Entonces, para este caso, lo que voy a hacer yo es extraer de la tabla clientes todos aquellos clientes, valga la redundancia, que su país es Siria o que su país es Irán. Aquí el O en DAS, en lenguaje DAS, se reemplaza con dos barras. Ya saben que en SQL, pues para los que saben de bases de datos, es OR, ese es el O. Listo. Entonces, bueno, ya teniendo entonces almacenada en esta variable la expresión DAS para hacer el filtro, debemos entonces instanciar nuestra variable recordset. Aquí entonces con la palabra reservada new vamos a crear una nueva instancia de la clase recordset que se va a almacenar en la variable rs. Listo, ya teniendo entonces lista nuestra variable rs, la vamos a abrir con el método open y vamos a ver entonces acá qué parámetro nos está pidiendo. Aquí nos está pidiendo un primer parámetro, este método, el cual es el parámetro source, que hace referencia o a la instrucción SQL, si estamos haciendo una extracción hacia una base de datos relacional, o a una expresión DAS, si estamos utilizando el modelo de datos. Entonces ese es el primer parámetro. Si pasamos al segundo parámetro, nos está pidiendo una conexión activa. Entonces aquí entonces esto fue uno de los puntos que no encontraba en internet. Les voy a mostrar aquí investigando un poquito. Tenemos el objeto model, que es un objeto que está bajo la jerarquía del objeto workbook. Aquí tenemos entonces el objeto primeramente el this workbook, que hace referencia al libro donde tenemos la macro, y tenemos el objeto model. Estas dos son propiedades, la propiedad data model connection y la propiedad model connection. Para poder tener acceso a una cadena de conexión, que es lo que necesitamos, que nos sirva para dado, entonces yo utilicé esta propiedad, ahí la ven que están todas las propiedades, propiedad ADO connection. ¿Qué me devuelve esto? Esto me devuelve una cadena de conexión, les voy a mostrar, que me sirve para utilizarla con las variables de tipo ADO, ¿cierto? ADO DB. Entonces voy a darle aquí enter para que me muestre un mensaje. Aquí tenemos entonces que nos devuelve la cadena de conexión correspondiente entonces al modelo de datos. Aquí vemos que no está haciendo referencia a ninguna base de datos como tal, a ninguna base ni a ninguna ruta, sino al libro activo. Entonces esto fue lo que coloqué acá en la conexión activa. Vamos a borrar esto. Voy a cerrar acá la ventana inmediato. Bueno, posteriormente, ya cuando tenemos el recordset en memoria, ya lo abrimos, lo que debemos hacer acá es pasar la información a nuestra hoja de cálculo. Algunos se preguntarán, ¿para qué estoy haciendo todos estos ciclos? Para extraer la información sabiendo que
el objeto range tiene un método que se llama copy from record set, que me pega la información que tiene ese record set directamente hacia la hoja de cálculo. Entonces aquí les voy a dar la respuesta, vamos a hacer la prueba. Si yo utilizo por ejemplo acá el objeto range y utilizo el método copy from record set, aquí lo tenemos, y le paso ese record set, no sé por qué razón no extrae toda la información. Aquí le vamos a dar F8 para hacer la prueba, aquí abrimos el record set y si lo pegamos mira que me extrae nomás una sola línea. Y les voy a mostrar acá que el record set sí tiene cargado toda la información. Creo que son 3 líneas si no estoy mal. Aquí voy a devolver con la propiedad record count los registros que tiene ese record set. Aquí le voy a dar F8. Como vemos tiene 3 registros y solo me está devolviendo uno en la hoja de cálculo. La verdad no tengo explicación para esto. Yo siempre he utilizado el método copy from record set cuando utilizo SQL y extraer la información de manera correcta. No sé aquí qué pasa. Entonces por eso me vi obligado a utilizar estos ciclos que tengo acá abajo. Estos ciclos de estructuras repetitivas. Entonces ya habiendo explicado esto, les voy a mostrar entonces cómo logré sacar la información y llevarla a la hoja de cálculo. Entonces lo primero que hice fue inicializar la variable fila, la inicialicé en 2, le voy a dar F8 para que la información la empiece a pegar. Voy a borrar esto desde esta fila, de la fila número 2. Aquí lo que estoy haciendo entonces es iniciar un ciclo do while, o sea un ciclo mientras en español, donde le coloco una condición, que mientras no se haya llegado al final del record set, se repita todo lo que está acá adentro. Entonces les voy a explicar acá. Cada vez que abrimos un record set, como lo hicimos en este momento, el cursor se sitúa en el primer registro. Entonces con esta propiedad nos devuelve si ese record set ya llegó al final o no ha llegado al final. Nos devuelve un verdadero o un falso. En este caso aquí nos está yendo verdadero, no ha llegado al final todavía. Bueno, no, perdón, aquí nos está diciendo que ya llegó al final. ¿Por qué? Porque ahorita cuando estábamos acá haciendo las pruebas hicimos la extracción, entonces ya se situó en el último registro. Entonces vamos a hacer algo, vamos a darle pause, vamos a restablecer el código y vamos a poner un punto de interrupción exactamente acá. Aquí como vemos entonces ya tenemos como falso porque no ha llegado al final, y entonces él va a hacer esto mientras no haya llegado al final de el record. Vamos a darle F8. Aquí entonces lo que hago es recorrer todos los encabezados con este for, con esta estructura for, recorro todos los encabezados para que me vaya colocando la información en cada una, en esa fila, pero en cada una de las columnas. Entonces vamos aquí a ir mostrándole cómo va haciendo la extracción. Aquí extrajo el primer registro, aquí ya entonces pasó y me incrementó la variable fila, me le sumó 1 para que pase a la siguiente fila, y aquí lo que hizo fue que movió el record set hacia la siguiente posición para que nos extraiga ya la siguiente posición. Aquí vemos, voy a darle entonces ya play, vamos a hacerlo mejor 1 a 1 para que ustedes vayan viendo. Entonces aquí me extrae, son 3 registros, recuerden, y aquí me extrajo toda la información. Este último ciclo for que tengo acá abajo es para colocar lo que son los encabezados. Aquí estoy devolviendo entonces con la propiedad name cada uno de los encabezados en el total de encabezados, como dice acá. Recórrame desde la C0 hasta el total de los encabezados. Le resto 1 por el tema de los índices. Entonces aquí ya nos coloca los encabezados y vemos que nos extrae la información de manera correcta. Si de pronto queremos entonces devolver la tabla completa, entonces podemos entonces modificar la expresión dadas, le quitamos el filtro y le decimos evaluate clientes.
aquí nos devolvería todos los registros. Vamos a borrar esta información y les voy a mostrar acá cuántos registros tiene el modelo. Aquí, como pueden ver, tiene 100 registros nuestro modelo de datos. Vamos a cerrar, y entonces al ejecutar esto se nos deben extraer exactamente 100 registros a nuestra hoja de cálculo. Como pueden ver, el procedimiento funciona y sé que a muchos de ustedes les va a servir esta rutina para sus respectivos programas o lo que estén realizando, sus proyectos. Entonces quería compartir con ustedes este código, porque en realidad me fue muy difícil encontrar la información, no sabía si sí se podía, entonces pues indagando, intentando, mirando los objetos, consultando la documentación de Office, logré llegar a este resultado. Entonces en la descripción les voy a dejar tanto el código como este libro para que lo tomen si lo necesitan, y no olviden suscribirse al canal y darle manito arriba. Que estén muy bien y hasta el próximo tutorial.